En esta sesión hablaremos de preparación del terreno, siembra, manejo del suelo de la rizósfera y labores culturales. El limón Tahití. Buenos días, mi nombre es Andrés Zapata, ingeniero agrícola, trabajo con la Gobernación de Cundinamarca y la empresa Life Systems Technology. Trabajamos en cultivos de exportación como limón Tahití, en el cual yo soy el líder de este cultivo. Hoy vamos a hablar de la preparación del terreno, el cual es un factor muy importante para el futuro del cultivo, en el cual a futuro me va a representar el éxito o no de dicho cultivo. Para establecer el cultivo debemos de tener en cuenta muchos factores. Entre estos factores los más importantes es tener en cuenta la topografía y la altimetría. La topografía hace referencia a la pendiente del terreno. Entonces, estamos hablando de terrenos planos o terrenos muy pendientes. Terrenos planos hacen referencia a un porcentaje del 0 al 5%. Terrenos pendientes hacen referencia a pendientes del 5 al 15%. Cuando estamos hablando de suelos planos, podemos utilizar un sistema mecanizado. Podemos utilizar el tractor, que lo conocemos, o el motocultor, que es una herramienta un poco nueva. El motocultor tiene la dificultad de que el tiempo de trabajo y la velocidad de trabajo son muy cortas. Si vamos a establecer el cultivo en extensión muy amplia, pues no sería económicamente viable. En cambio, utilizando el tractor sí podría ser viable, pero tenemos que tener en cuenta además otros factores. ¿Estos factores cuáles son? La textura del suelo. Si ha sido un terreno en el cual ha sido compactado o en el cual hubo paso de animales, entonces se debería de utilizar implementos de labranza mínima, como el arado de cincel, fijo o vibratorio. Entonces, en campo podemos hacer una prueba sencilla de la textura, en el cual tomamos una muestra de suelo, la humedecemos, hacemos una bolita y allí determinamos la textura del suelo, si es una textura arenosa o arcillosa. Para el cultivo de limón Tahití es recomendable tener una textura francoarenosa. El porcentaje de arenas debe de estar entre el 40 y el 50%. El porcentaje de limos también en una proporción muy similar, del 40 al 50, y el porcentaje de arcillas debe de estar del 0 al 10%. ¿Sí? La textura arcillosa debe de estar muy baja. ¿Esto por qué? Porque la textura franca me ayuda a que haya mejor infiltración, a que haya mejor desarrollo radicular de la planta. Esto hablando de un terreno plano. Si estamos hablando de un terreno inclinado con un porcentaje de inclinación mayor al 15%, pues no sería tan viable utilizar una máquina como el tractor. Entonces allí, digamos, lo más viable es utilizar herramientas manuales, como son el machete o la guadaña, desbrozando, eliminando las malezas en el terreno. Lo más indicado previo a la preparación del terreno es hacer un análisis físico-químico del suelo, en el cual allí vamos a saber cuáles son las texturas del suelo, más técnicamente, y las condiciones químicas. Cada una de las muestras de suelo que recibe el laboratorio de LST se recolectan en bolsas selladas como esta, es una bolsa Ziploc, en donde se menciona cada uno de los parámetros que se van a analizar, quién la colecta, cuál es el cliente, los números de contacto, asimismo el cultivo asociado para esta muestra. Posterior a ello, lo que nosotros hacemos es recibirla, registrarla, y posterior a ello se saca una porción de este suelo para cada uno de los laboratorios
para realizar las diferentes pruebas o análisis físico-químicos. En este caso tenemos un tamizador, el cual nos permite separar por granulometría los diferentes tamaños de partículas de estas muestras. Antes de realizar este procedimiento, lo que nosotros necesitamos hacer es secar esta muestra. Nosotros secamos las muestras de 40 a 60 grados Celsius, dependiendo del método o el parámetro que nosotros vayamos a determinar en el laboratorio. Posterior al tratamiento térmico de las muestras recibidas, se inspeccionan así. Es un proceso de secado que elimina completamente el agua de la muestra y queda básicamente una agrupación de suelo compacto. Posterior a ello, lo que nosotros tenemos que hacer es tamizarlo con el fin de garantizar que las partículas que nosotros vamos a analizar sean menores al tamaño de 2 milímetros. Entonces, la idea es con un mortero romper y homogeneizar todo lo que es la muestra. Vamos a seguir haciendo el procedimiento hasta que toda la muestra se vea homogénea y posterior a ello la pasamos a un tamizador. Aquí tenemos algunas de las muestras de suelo ya tratadas, secadas y tamizadas, en donde a simple vista podemos analizar algunos aspectos relevantes. Por ejemplo, en el color del suelo podemos determinar cuáles de ellas tienen mayor cantidad de materia orgánica. Por ejemplo, las que son de color oscuro podemos garantizar que tienen mucha más cantidad de materia orgánica que las que son de color más pálido. Asimismo, podemos definir algunos tipos de textura. Por ejemplo, si vemos este tipo de suelo, podemos ver que es un suelo plástico, es decir, es un suelo que se moldea fácilmente si agregamos agua. Al ser granos tan chiquitos, podemos asumir que este tipo de suelo tiene mayor cantidad de arcilla que los demás que están aquí. Adicional a ello, por el tipo de textura que hemos determinado a cada tipo de suelo, podemos también analizar cuál es la penetración de las raíces en cada tipo de suelo. Por ejemplo, este tipo de suelo, que es con partículas mucho más gruesas, puede las raíces fácilmente penetrarlas en comparación con suelos en donde la cantidad de arcilla sea mayor. Adicional a ello, podemos también definir que en este tipo de suelo el agua se va a infiltrar mucho más fácil, ya que los poros en este suelo son mucho más abiertos, a comparación de las arcillas en donde el espacio es mucho más reducido. Es decir, en este tipo de suelo podemos tener encharcamientos, mientras que aquí podemos tener lavado de nutrientes y bajo riesgo de salinización. Finalmente, en este tipo de suelo, que ya habíamos explicado anteriormente que tiene mayor cantidad de materia orgánica, podemos asumir que al tener mayor cantidad de materia orgánica puede ser un suelo mucho más óptimo para el crecimiento vegetal de diferentes cultivos, en comparación con estos dos tipos de suelo. No es recomendable utilizar suelos muy ácidos. En el caso de que tengamos un suelo ácido, deberíamos de hacer correcciones al terreno. Las correcciones se pueden hacer con cal dolomita y las dosis se determinan a partir de este análisis. Lo más recomendable es tener la asesoría de un ingeniero agrónomo que pueda determinar correctamente estas dosis. Una vez se hace estas correcciones, se deben de tener en cuenta también el patrón que vamos a utilizar del limón Tahití. Por lo general en Cundinamarca hemos utilizado dos patrones: el patrón Sunky for English y el patrón Volckameriana. El patrón Sunky for English tiene un diámetro de copa mayor al Volckameriana. Esto me define a mí las densidades de siembra. Entonces estamos hablando de densidades de 6x6, 8x6 u 8x7 metros. ¿Sí? En limón Tahití, aquí en Cundinamarca, por lo general se han usado las densidades 6x6 metros. Con estas densidades podemos tener de 204 a 280 plantas por hectárea. Entonces, una vez definiendo todo esto, tenemos que tener en cuenta también otro factor, como es el nivel freático. El nivel freático hace referencia a la capa de agua subsuperficial, en el cual cuando hay fuertes precipitaciones esta capa puede aumentar, y si llega a la zona radicular
puede haber una hipoxia o asfixia radicular de la planta. La humedad que se genere en la zona radicular pues puede favorecer a futuro la entrada de enfermedades o problemas fitosanitarios, por lo cual en el trazado es importante, si hay este problema de humedad, pues realizar canales de drenaje pues para drenar el agua que me pueda causar esta afectación. Finalmente pues se hace el trazado se debe tener en cuenta también pues con la pendiente. Entonces si tenemos una pendiente alta, realizamos un trazado a 3 bolillo o en triángulo. Esto con el fin de que de evitar de pronto cuando se hacen labores culturales como de control de malezas, de plateo, evitar un poco la erosión y facilitar el tránsito por el terreno. En terrenos planos, por lo general, el trazado puede ser en cuadro, ¿sí? Digamos que ahí no hay problema si se hace pues en este sistema en cuadro. Digamos que teniendo en cuenta todos estos factores, se garantiza a futuro el éxito de la plantación, obviamente teniendo en cuenta el material vegetal que viene desde vivero, realizar el trasplante adecuado, transportarlo al terreno que no sufra este material, y ya las labores posteriores como siembra y todo pues son factores fundamentales también en este cultivo. Aquí vamos a hacer el proceso de siembra de una planta. Para ello pues tenemos que identificar nuestro suelo. Este suelo es un suelo idóneo para el cultivo de limón Tahití, pues es un suelo franco, de textura franca, el cual significa que pues su textura es suave y que se desborona fácilmente, o sea no se forma una masa. En el caso de que se formara una masa, pues sería una textura arcillosa que no es muy conveniente para el cultivo. Los suelos francos no son demasiado arcillosos ni muy arenosos, tienen la textura adecuada para la correcta retención de humedad, contienen una buena cantidad de materia orgánica y tienen una alta productividad agrícola. Este es un suelo ideal. Aquí vamos a hacer un hueco en el cual vamos a sembrar la planta. Las dimensiones del hueco tienen que tener unas dimensiones de 40 por 40 por 40 y pues bueno, aquí ya vamos a realizar la labor. Aquí don Ciro, la labor se hace pues con el palín como convencionalmente se hace. Igualmente pues había explicado que se puede hacer con una holladora mecánica, pero pues en estos suelos no, digamos que se facilita más la labor. En suelos donde son muy pedregosos pues de pronto ameritaría el uso de una holladora mecánica. Lo ideal es dejar el suelo a un borde del hueco. De esta manera pues se procura que las dimensiones que tenga el hueco sean las adecuadas, se tenga una profundidad adecuada. Allí se extrae el suelo. Bueno, las dimensiones de este hueco, como vemos acá, son de 45 centímetros aproximadamente. Los 40 centímetros pues es lo mínimo que debería de tener, pero entre más grande el hueco, recordemos pues que la zona radical se va a desarrollar mucho mejor,
y demás. Entonces pues debe de estar en ese promedio. También pues mientras hagamos huecos más grandes, pues también vamos a tener mayores jornales y mayor costo, entonces también hay que mirar eso. Tenemos acá 40, 45 por 45 y de profundidad tenemos 45 también, o 40. Entonces este es el hueco realmente que se debe de realizar para la siembra del limón. Entonces a un lado tenemos todo el material que se sacó. Ese material se va a mezclar con abono posteriormente, se va a mezclar y se va a volver a introducir al hueco con la siembra de la plántula. Entonces recordemos que la proporción son 2 kilogramos de abono orgánico. También se aplican micorrizas u hongos benéficos en inmersión con la plántula y posteriormente se realiza la siembra. Bueno, cuando se va a sembrar la planta se debe de hacer una inmersión en un balde con micorrizas 20 gramos por litro o con hongos y bacterias benéficas. Esto con el fin de que la planta quede inoculada y quede protegida. En el marco del proyecto hemos utilizado 2 productos como el Ecoterra y el Agroguard, que son productos a base de tricoderma, a base de bacillus. Digamos, el Ecoterra es un solubilizador de nitrógeno y de algunos elementos que hace que la planta los asimile más rápidamente, y aparte de hacer un biofilm o una capa protectora en la zona radicular para evitar la entrada de patógenos. Lo mismo el Agroguard, que tiene tricoderma, y este es un hongo que hace que la planta sea menos susceptible a la entrada de patógenos, pues como la Phytophthora, la Roselinea u otros hongos. Entonces la dosificación del Ecoterra que se usó fue 500 gramos por hectárea. Digamos que ahí se hace la deducción o el cuánta agua se va por hectárea, y así podemos calcular la dosificación por litro de agua. Y el Agroguard se utilizó 2 gramos por litro. Entonces la idea es mezclar estos productos que vienen granuladamente, se aplican al agua, se mezclan y posteriormente la planta con bolsa se sumerge, se introduce de tal manera que la dejamos 1 minuto aproximadamente dentro del recipiente con esta solución, y después procedemos a eliminar la bolsa y a sembrar la planta. Entonces pues en este caso nosotros en el proyecto utilizamos estos productos que dieron muy buenos resultados, pero también se pueden utilizar otros productos en el mercado a base de estos hongos. Bueno, aquí ya tenemos disuelto el Ecoterra y el Agroguard. Lo recomendable es que estos productos con formulación granulada es dejarlos 5 a 10 minutos en reposo sin mezclarlos, para que posteriormente cuando se haga la mezcla sea más fácil y sea más homogénea. Entonces ya aquí se dosificó y se procede a mezclar. Pues se recomienda tener un guante o un elemento, puede ser una varilla o algo similar para realizar la mezcla. Digamos que en este caso pues la hago con el guante y vemos que queda esta mezcla como de una coloración chocolatada. Aquí ya tenemos todos los hongos y bacterias benéficas mezcladas. Bueno, vemos que aquí en esta planta, en esta bolsa, la bolsa debe tener unas aberturas circulares en la parte de la zona de abajo, para que cuando en vivero o se haga esta sumergión, pues cuando ingrese el agua no haya un exceso de humedad en la zona radical, sino que por allí drene el agua. Entonces realizamos la inmersión en lo posible. Pues lo más recomendable sí es tener, digamos, un balde un poco más grande, pero lo más importante acá es sumergir la parte del fondo, porque pues parte de este producto al final, cuando ya se haya realizado la siembra, pues se le aplica toda esta cantidad. Entonces se va a humedecer posteriormente toda la zona radicular. Entonces lo ideal es preparar 4 litros de solución
y aplicar 4 litros por planta para que quede bien humedecida. Listo, ya después de haber realizado la sumergión, procedemos a sembrar la planta. Entonces tenemos que cortar la bolsa, nos podemos apoyar de la tijera realizando un corte en el cual se elimine totalmente la bolsa y quede la zona. Entonces aquí podemos ver más claramente la cascarilla y tiene que ir en una proporción cascarilla, suelo y abono como ya había indicado. Se procede entonces a sacar esta parte de suelo totalmente, procurando que quede lo más completa posible y así introducirla al suelo. Entonces don Ciro ya me colabora aquí realizando la siembra. Ideal, recordemos acá, es dejar, vemos que aquí esta planta tiene ya desarrollados 2 ramas. Dejar la rama, la inclinación de la rama en contra de la pendiente. O sea, si la pendiente va así, no sembrar esta planta de tal manera que esta rama quede hacia abajo, porque a futuro la gravedad pues va a hacer que se incline más. Entonces, ir esta en contravía para que haya un mejor desarrollo. Entonces, de esta manera, tratar de introducirla centradamente, previamente en el fondo, habiendo aplicado 1 kilogramo de abono orgánico. Y este suelo pues se tiene que haber mezclado ya con abono, y una vez esté revuelto pues se procede a aplicar en los bordes lateralmente este suelo, ¿sí? Para que la planta pues tenga un buen soporte. Se procede a rellenarla de tal manera que no quede una concavidad en la zona, sino que más bien quede con un montículo para que no vaya a haber encharcamiento en esta zona. También se puede acá con el palín, para que no quede esta zona acá, se puede ir picando de tal manera que quede más, ya la zona de plateo se vaya evidenciando desde la siembra, o sea, ya sea visible la zona. Entonces esa es la idea. También se debe de pisar un poco el suelo de tal manera que no quede muy suelto, entonces de tal manera que quede bien estable la zona radicular, de esa manera, no realizando tampoco una presión muy fuerte, y que quede el suelo, que quede en forma de montículo, quede de esta manera. Entonces con esto cae el agua, pero no quedó la concavidad, de tal manera que no queda el agua en esta zona y no va a sufrir de encharcamiento. Entonces esta es la manera correcta, quedando la inclinación de esta rama hacia la parte superior, o la parte contraria a la inclinación del suelo. No debería de ir hacia abajo, porque en la medida en que crezca esta rama pues puede resquebrajarse o la formación de la planta no va a ser la adecuada. Y esta es la manera. Posteriormente, esta cantidad de producto que habíamos utilizado para la inmersión se aplica alrededor. No se aplica en esta zona de abajo, porque pues con la inclinación del terreno pues se va a perder esta zona. Entonces cuando se aplica también posteriormente, después de la siembra, productos en solución, se aplican en media luna en la parte superior, solo en la parte superior, para que el suelo se infiltre y vaya a la zona radicular. Con esto se garantiza una total cobertura de el producto. Entonces ya con esto se completa el proceso de la siembra. Manejo del suelo de la rizósfera.
Muy buenos días, mi nombre es Diego Alejandro López, soy ingeniero agrónomo y hago parte del proyecto de frutas y hortalizas de exportación de la Gobernación de Cundinamarca y LST. El día de hoy vengo a hablarles acerca de la rizósfera y el manejo que se le da a esta en los cultivos de exportación. La rizósfera no es más que el área o la región donde hay mayor interacción entre bacterias, protozoarios y otros microorganismos con las raíces de las plantas. Hay que tener en cuenta que en el suelo pues existen millones y millones de seres vivos, dentro de los cuales se destacan hongos, bacterias, protozoarios, insectos y otros artrópodos. Estos tienen unas interacciones tanto positivas como negativas con las plantas. Cuando es positiva podemos establecer que la relación genera un crecimiento y una mayor producción en las plantas. Y cuando es negativa podemos hablar de que existe o se produce una enfermedad o una patología dentro de la planta. Para el manejo principalmente de la rizósfera, lo que hay que tener en cuenta son dos factores o dos criterios inicialmente. Primero, conocer el suelo, mirar qué microorganismos existen dentro de este suelo, para lo cual es necesario realizar un análisis microbiológico del suelo donde vamos a implementar el cultivo. Y lo segundo es la estrategia de cómo hacer para que haya un mayor potencial de crecimiento en el suelo. Esta estrategia se basa principalmente en aplicaciones de microorganismos eficientes que permitan que la planta tenga un mayor crecimiento radical, o sea, de las raíces, y que por ende, digamos, también muestre un mayor potencial productivo y un mayor potencial de crecimiento en la parte aérea. Dentro de los microorganismos benéficos de la rizósfera se encuentran varios tipos. Unos de ellos son los solubilizadores de fósforo, donde la especie más representativa es Pseudomonas. Lo que hacen generalmente es cambiar a través de exudados el pH de la solución de suelo y de esta manera poner disponible el fósforo no móvil en el suelo para la planta, lo que significaría dentro de la fertilización un ahorro en este nutriente. Por otra parte, existen bacterias fijadoras de nitrógeno. Las bacterias fijadoras de nitrógeno toman el nitrógeno atmosférico y a través de un proceso llamado nitrificación lo ponen disponible en la solución del suelo y por ende en la fertilización de la planta. Existen otras bacterias que son promotoras de crecimiento. Estas bacterias promotoras de crecimiento lo que realizan es sintetizar algunas fitohormonas que pueden ser benéficas para la planta. En este caso pueden ser fomentar el crecimiento radical, fomentar la elongación de la planta, fomentar el crecimiento de las hojas, pero son producidas obviamente por la bacteria, son promotoras de crecimiento. Finalmente, hay que destacar también dentro de los microorganismos que son efectivos y positivos para la planta, son los hongos formadores de micorrizas. Los hongos formadores de micorrizas son endosimbiontes, es decir, se unen a las raíces de la planta para aumentar el área radical de esta. Cuando usamos hongos formadores de micorrizas, las plantas pueden aumentar su área radical en un 50 o un 60% prácticamente. Eso quiere decir que pueden tener mayor exploración del suelo, mayor toma de nutrientes y por ende un mayor crecimiento y desarrollo. Cuando hablamos de actividad biológica negativa en el suelo, tenemos que referirnos a los organismos patógenos. Son organismos que afectan la integridad de nuestra planta, generando enfermedades que en últimas hacen que perdamos no solo la producción, sino que no podamos seguir con los cultivos en otros ciclos. Muchos de estos microorganismos, como los géneros Fusarium, los géneros Rhizoctonia, los géneros Phytium, son habitantes naturales del suelo y que son muy difíciles de controlar a través de aplicaciones químicas. En el manejo de la rizósfera hemos establecido lo que llamamos antagonismos entre microorganismos, aplicaciones de microorganismos que compitan con estos microorganismos patógenos y que favorezcan por ende el crecimiento del cultivo. Algunos de estos son Trichoderma, Beauveria, Bacillus subtilis, que son microorganismos entre hongos y bacterias que dentro de la rizósfera de la planta hacen que no haya una proliferación de los organismos patógenos.
En últimas, en el proyecto hemos fomentado también las aplicaciones dirigidas al plato de la planta con el objetivo de controlar este tipo de enfermedades que han sido de alto impacto, sobre todo en la zona de Cundinamarca. Desde el proyecto queremos tener en cuenta un manejo integral de la rizósfera desde la parte fitosanitaria con el objetivo de que precisamente estos problemas de traslado de cultivos hacia otras zonas de producción no suceda y que podamos tener unas alternativas de manejo que no sean invasivas dentro del suelo y que no tengan alto impacto ambiental. Labores culturales. Bueno, también vamos a hablar acá de lo que son las labores culturales, que básicamente en el cultivo de limón Tahití son dos. Vamos a hablar del control de arbences y el manejo de podas. Entonces, para iniciar, empecemos con el control de arbences. Para ello debemos de tener en cuenta también varios factores como son los climáticos. Hay que tener en cuenta que en temporada de verano o altas temperaturas, pues el crecimiento de las arbences es un poco más lento, por lo cual la frecuencia del control se hace un poco más largo, de aproximadamente 3 a 4 meses, realizar este control que puede ser mecanizado con guadaña. En época de invierno, pues obviamente el crecimiento de las arbences es mucho más rápido y por lo general el control se hace cada mes o mes y medio. Bueno, aquí estamos con don Ciro Arévalo, que es el trabajador de la finca El Diamante, finca del propietario don Jorge Méndez en el municipio de Pacho, Cundinamarca. Aquí ya se hizo la labor de guadañado, en el cual pues estamos pasando por una temporada de invierno y estamos pasando un poco a verano, el cual la maleza siempre estaba un poco grande. La idea pues es hacer el control mecánico como ya lo vimos. Posteriormente vemos que la zona radicular pues está con la presencia de arbences y estas compiten por alimento con la planta. Entonces acá vamos a hacer la demostración de cómo se hace el plateo, en el cual pues la idea no es profundizar mucho con el azadón, porque pues la zona radical también va a sufrir mucho. Entonces la idea es remover estas malezas muy superficialmente, de tal manera que la zona radical quede despejada y así pues no sean hospederos de plagas, sobre todo de plagas como ácaros, de trips, y que no se favorezca una zona de humedad en el cual pues también como vemos hay presencia de piojo blanco. Entonces la idea es dejar totalmente la zona limpia. Entonces acá lo que hacemos es una proyección de la zona foliar hacia el suelo y ahí posteriormente hacemos el plateo. Entonces aquí don Ciro procede. El tema de podas es fundamental en el cultivo de limón Tahití, puesto que cuando no se hacen las podas a tiempo y como deben de ser, pues se ha visto que a futuro hay bajas producciones o no se tienen árboles con buena arquitectura y buen desarrollo, por lo cual pues aquí lo que quiero mostrar es cómo hacer una poda adecuada, eficiente. Aquí hemos hecho una labor muy importante. Estos árboles se cogieron de una edad de 8 meses, el cual estaban casi que en completo abandono, no se les había hecho
casi ningún tipo de manejo. Tenían todo tipo de plagas, áfidos, fumagina, fitóptora, de todo, pero entonces digamos lo primero que se hizo fue hacer una labor de poda, se hizo una poda de formación, se hizo un plan de nutrición y se hizo un plan de manejo fitosanitario con productos a base de Beauveria bassiana, Faceliomyces, y pues este es el producto. Tenemos ya unos árboles en un muy buen estado, tenemos árboles con buena formación. Entonces acá lo que quiero mostrar es, digamos, ya esta planta tiene una buena poda, pero digamos que en el transcurso del tiempo hay que irle haciendo podas, digamos ya sea de despunte. La idea de la poda en el limón es dejar el árbol en forma de copa, descubriendo un poco el centro para que ingrese la radiación y entre el aire. Entonces acá vemos esta planta, tenemos esta rama acá que apunta desde acá hacia el centro, me está invadiendo el centro. Esta rama no debería de ir en esta parte, debería de podarse desde el centro para descubrir esta parte, más como para dejar esa forma de copa, aparte de que es una rama muy larga, entonces siempre se deben de conservar unas distancias de tal manera que no se vayan tan largas para poder tener la copa del árbol bien estructurada. Entonces ya aquí hemos hecho una desinfección de la herramienta con yodo agrícola al 5%, digamos que eso es muy importante hacerlo antes de la poda, desinfectar muy bien la herramienta. Ya aquí la desinfectamos y posterior a ello vamos a cicatrizar las heridas que hacemos con el antracin, que es una pasta bordelesa a base de sulfato de cobre y calcio. Entonces se aplica en la herida. ¿Para qué? Para que no ingresen hongos como la gomosis o otro tipo de hongos. Entonces es una labor muy importante. Entonces vamos a proceder con la poda. Vamos a eliminar esta rama desde acá, desde la base. Digamos que lo ideal es cuando están muy gruesas las ramas, sí utilizar una sierra, ¿sí? También desinfectándola previamente, pero digamos acá se puede hacer con la tijera. Entonces ya al eliminar esta rama vemos que acá el centro queda un poco más descubierto. Tenemos que eliminar estas ramas que apunten hacia el centro y dejar aquellas que vayan hacia el exterior. Entonces, por ejemplo, ahí eliminamos estas. Lo mismo con esta rama. Las ramas verticales son ramas muy vigorosas pero poco productivas, o sea, no van a producir. Lo que hacen es ir muy vertical y van a absorber elementos, ¿sí? Nutrientes, y no se van a ir los nutrientes hacia lo que verdaderamente se deberían de ir, que es a los frutos y flores. Entonces esta rama acá la podamos, que esta rama es vertical, vemos que va muy vertical, se eliminan, se dejan estas, ya vemos que va quedando el centro descubierto. Y ahora bien, tenemos aquí, vemos esta rama que está demasiado larga. Esta rama hay que podarla, digamos, quitar la dominancia apical. ¿Para qué? Para favorecer brotes laterales, que esos brotes a futuro van a ser productivos. Entonces, por lo general, medimos 40 centímetros o lo que es equivalente en mi mano a 2/4 y hacemos el corte. Siempre procurar hacerlo en forma de bisel, ¿sí? En una forma que el corte quede diagonal, que no quede recto. Pues en este caso, digamos, no hacerlo así porque las gotas de agua llegan al punto y si no se hace bien la cicatrización, pues se puede empezar a podrir la rama y por allí pueden ingresar hongos. Entonces ya aquí queda cortada esta rama y aquí empezarán a brotar ramas laterales y así se empieza a tupir o a revestir bien el árbol. Lo mismo esta, aquí podemos ya despuntar, podemos despuntar estas acá. Esta vemos que viene ya muy larga, empiezan
se empieza a darle un despunte, eso se llama quitar la dominancia apical para favorecer estos brotes. Esta también la vemos muy larga, ¿ven? Se poda acá, ramas que van hacia abajo se deben de podar, por ejemplo acá se puede despuntar, esta rama viene hacia acá, ya está muy larga, se ha excedido la longitud que debería de tener, que son los 40 centímetros, esta rama se debería de podar acá. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de que el árbol no se vaya a una gran altura, sino que se maneje una copa moderada y para favorecer en futuro la cosecha de los frutos y demás. O sea, es para mantener la altura del árbol, que no se nos vaya tan extenso. Entonces acá seguimos con la poda y finalmente donde realizamos la herida utilizo esta pasta que es como azul, que es la pasta bordelesa. Podemos utilizar una brocha, un cepillo y nos vamos hacia la herida. Entonces me vengo hacia acá, hacia la herida, y aplico la pasta. Procurar aplicarla en un día, bueno, la poda se debería de realizar en un día que no hayan pronósticos de lluvia, con el objetivo de que cuando apliquemos la pasta no vaya a llover y no se vaya a lavar, sino que en lo posible que sea un día seco, que la pasta selle y que no haya problema en la cicatrización de la herida. Entonces pasamos con cada rama, procurar pasarla muy bien donde se hizo la herida para evitar futuros daños en el árbol. Y se pasa, y eso es básicamente lo que se hace en la poda del limón Tahití. De esta manera damos por terminada la sesión número 3. Agradecemos la atención brindada.